Laura nunca había creído del todo en la terapia tradicional. Después de años luchando contra una tristeza que no lograba explicar, aceptó inscribirse en un nuevo programa experimental llamado Proyecto Reflejo. Era sencillo, decía el folleto. Sesiones semanales frente a un espejo de retroalimentación emocional. Una nueva tecnología capaz de devolver microgestos imperceptibles y ayudar a descubrir traumas reprimidos. La primera sesión fue inofensiva. Laura se sentó en una habitación blanca frente al espejo, mientras una terapeuta la guiaba con preguntas simples. Sin embargo, Laura notó algo inquietante. Su reflejo pestañeaba a destiempo. La terapeuta le aseguró que era parte de la calibración. Laura sonrió nerviosa y juraría que su reflejo no la imitó. Con cada nueva sesión, las anomalías aumentaban. A veces, el reflejo sonreía antes que ella. A veces, cuando Laura se movía, la imagen en el espejo seguía mirándola fija, como si evaluara sus movimientos. Empezó a escuchar voces susurrando en la sala vacía. Voces que sonaban como su propia voz. Al pedir una copia de las grabaciones de sus sesiones, encontró algo peor. En los videos, su reflejo realizaba gestos que ella no había hecho. Escribía palabras en el aire, gesticulaba gritando mientras Laura en la vida real permanecía inmóvil. La séptima sesión era crítica, según el protocolo. Esa noche, la terapeuta no llegó. Laura fue conducida sola a la sala. El espejo era ahora toda la pared. No tardó en notar que su reflejo sonreía ampliamente mientras ella temblaba. Entonces, el reflejo habló. «Laura, no estás sola aquí. Nunca lo estuviste». Parpadeó. La habitación estaba vacía. Al mirar de nuevo, no había reflejo. Había otra Laura que ahora avanzaba hacia ella, saliendo del vidrio, mientras del espejo emanaba un frío antinatural. La última grabación muestra la sala vacía y la silla vacía. El programa Proyecto Reflejo fue cerrado al día siguiente. Nadie encontró a Laura, pero algunos empleados dicen que, a veces, si pasas cerca de la sala, ves dos figuras detrás del espejo. El doctor Andrés Villaseñor era un escéptico. A pesar de su brillante carrera en neurociencia, siempre había sospechado que la mente humana podía romperse bajo las condiciones adecuadas. Fue esta obsesión la que lo llevó a diseñar el experimento Caja. Voluntarios eran encerrados en cubículos insonorizados, aislados de toda luz y sonido. El objetivo era observar el surgimiento de alucinaciones bajo la privación sensorial extrema. Durante semanas, los resultados fueron predecibles: ansiedad, paranoia, delirios. Pero entonces comenzó el patrón. Todos los sujetos, sin excepción, al tercer día de aislamiento, reportaban la misma visión. Una anciana sentada junto a ellos, susurrándoles un secreto, uno que no podían haber compartido con nadie. Escéptico y fascinado, Andrés decidió entrar él mismo. Se encerró en la caja, decidido a demostrar que su mente era más fuerte. Las primeras horas fueron tranquilas. En la oscuridad, escuchó el latido de su propio corazón. Luego, un débil susurro. No en el aire, sino dentro de su cabeza. «Hola, Andrés». Era una voz vieja, temblorosa, familiar de una forma terrible. Al principio pensó que era su subconsciente reproduciendo el relato de los pacientes. Pero al tercer día, la voz habló de nuevo, esta vez revelándole el lugar exacto donde encontraría el cuerpo de su madre, quien había desaparecido sin dejar rastro cuando él era niño. «No la perdiste, Andrés. La dejaste ahí». Andrés despertó de golpe. Recordó vagamente un día en su infancia, un juego prohibido cerca del río. No podía ser. No podía haber sido su culpa. Salió de la caja, temblando, solo para encontrar una vieja carta que no recordaba haber escrito. Una confesión infantil,
dirigida a mamá, manchada de barro y sangre seca. La caja fue clausurada. Pero Andrés, cada vez que cierra los ojos, ve a la anciana esperando por él, murmurando nuevos horrores que solo él puede entender. Marcos era un psiquiatra brillante, pero también arrogante. Había tratado casos de identidad disociativa, esquizofrenia, psicosis extrema. Nada le sorprendía ya, hasta que conoció al paciente cero. El hombre llegó sin identificación, sin pasado verificable, afirmando que no tenía nombre porque no debía existir. Hablaba en susurros constantes, como si temiera ser escuchado por ellos, quienes lo habían creado. «Soy un error», repetía. Al principio Marcos pensó en delirios narcisistas o despersonalización, pero entonces empezaron las grietas en su propia mente. Marcos comenzaba a olvidar cosas, nombres de pacientes, su propio cumpleaños, incluso el rostro de su hija. Cada sesión con el paciente cero se volvía más intensa. El hombre describía lugares que Marcos veía en sueños, corredores interminables, escaleras que no llevaban a ninguna parte, puertas que crujían en el vacío. Un día, al revisar las grabaciones de las sesiones, Marcos se congeló. En cada video, había momentos en los que él mismo hablaba con una voz ajena, extraña, que no recordaba haber usado. La última consulta fue diferente. El paciente sonrió. Era la primera vez que lo hacía. Y dijo: «Ya no me necesitas, doctor. Ahora yo soy tú». Marcos se encontró mirando su reflejo en la ventana del consultorio. El hombre al otro lado sonreía con una mueca torcida, y sus ojos no eran los suyos. Desde entonces, otros médicos hablan de un nuevo psiquiatra en el hospital, idéntico a Marcos en apariencia, pero que nunca parpadea y que ríe en momentos en que debería llorar.